Martini. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, saludarles a ustedes, saludar al país y ciertamente como Colegio de Abogados de la República Dominicana, nosotros asumimos muy en serio lo que es una de nuestras funciones. La ley 3-19 pues nos concreta, nos faculta como asesores del Estado Dominicano en materia de reforma legislativa, y por eso pues le damos especial seguimiento a todos los temas referidos a la formación, al desarrollo, a la propuesta de leyes que en diversos ámbitos se dan, y máxime por tratarse de la pretensión de, cuando hablamos de libertad de expresión y medios audiovisuales, yo diría que el principal rublo de la democracia hoy no solo en manos del periodista, sino también de todos los ciudadanos. Doctor, quisiéramos iniciar esta conversación por ese análisis de crítico que usted, pues, junto, ¿verdad?, con el Colegio de Abogados, sobre todo, pues, han hecho algunos señalamientos, algunos apuntes que indican de que este proyecto de ley, pues, violenta la Constitución. Yo quisiera que usted nos pudiera, pues, aclarar en cuáles aspectos estaría chocando con la Constitución. Bueno, lo primero es que hay que entender el contexto. La Constitución Dominicana del 2010 asume lo que es el Estado Social y Democrático de Derecho, y con ello pues un catálogo de derechos fundamentales donde se incorporan o tienen esa misma connotación las denominadas o llamadas libertades públicas. Dentro de esas libertades públicas pues aparece la libertad de expresión e información, porque hoy ya asume una connotación diferenciada, más allá de la libertad de expresión, que era la libertad de prensa, de imprenta. En esa evolución, y por qué no en la anterior Constitución de 1966, que estuvo vigente hasta el 2010, era un derecho dentro del ámbito de los derechos sociales y políticos, pero civiles y políticos. Y más que todo estaba orientado al periodismo, pero ya hoy con esta dimensión de derecho a la información, esa capacidad de buscar, difundir, expandir por todos los espacios que se entiendan, pues nos convierte a todos en comunicadores, en periodistas, pero más aún en la dimensión que nosotros conocemos también como esa capacidad que tienen los dominicanos de escrutar, de buscar, de difundir con lo que es el derecho al acceso a la información pública también. O sea que no es un tema solamente de la cláusula profesional del periodista, el secreto profesional, la cláusula de conciencia, todos aquellos ámbitos que están listados y que están en la Constitución, sino que hoy en esa categorización de derechos fundamentales, esa dimensión que tiene la libertad de expresión, hay que entender que como derecho fundamental hay un núcleo esencial, hay unos fundamentos, hay unos parámetros que en modo alguno, incluso ni siquiera para el legislador adjetivo, pueden ser tocados limitándose, sino que hay una cláusula ya en el entorno también convencional de los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, que lo que plantea como principio la progresividad, nunca regresividad. Entonces tú te encuentras con la propuesta que ha enviado el Poder Ejecutivo al Senado de la República, y en esa propuesta no se tomó en consideración los diversos sectores a considerar a la hora de propiciar, de buscar un consenso. Vamos a ver que fueron pues los periodistas y sectores muy limitados. Pudiera ser una ley buena en relación a lo que tenemos para el periodismo tradicional, el ejercicio periodístico, no así para la pretensión que es la libertad de expresión, más allá con la implosión, el desarrollo que hoy por hoy alcanza, no solamente con la inteligencia artificial, porque no está ni siquiera considerado el tema, la versatilidad de la inteligencia artificial en todo esto, pero que alcanza ya en el ecosistema digital, o sea, las plataformas digitales y la implosión de la tecnología. Entonces vamos a ver que esta ley está concebida magistralmente en su estructura, en principio en lo que son los 15 principales artículos. Los 15 primeros artículos tú te vas a encontrar donde se hace alusión, he visto el articulado de la Constitución, los tratados, no vamos a decir que poesía, no vamos a decir que poesía, pero consideran todo el protocolo, por lo menos a nivel rectórico. Incluso te hacen referencia a principios rectores del entorno comunicacional a nivel de la libertad de prensa. Pero tú observas entonces a partir del artículo 15 que el resto del contexto, una ley que tiene 75 artículos, 9 títulos, que tiene varios capítulos y que de igual forma tiene muchos numerales, muchos párrafos y numerales, tú te vas a encontrar que el resto, ¿verdad? Los 60 artículos, la mayoría de los 60 artículos en alguna forma están descontextualizados de lo que es el espíritu o de lo que pretendieron, replicando muchos aspectos,
propios de la Constitución lo que pretendieron proyectar, que en realidad no es lo que tenemos, porque tú no haces mucho. Desde luego, los abogados decimos que lo que abunda no daña, o sea que no sería tanto el problema, pero tú no haces mucho con replicarme la cláusula de conciencia del periodista. Eso está en el 49 y los numerales de la Constitución, el secreto profesional. O sea, tú no tienes que decir que eso se protege ahí porque eso está protegido con carácter soberano, supremo desde la Constitución. Entonces, cuando entramos allí, nos vamos a encontrar los 3 aspectos de gravedad que nosotros pues asimilamos, encontramos ahí. Primero, un menú de frases ambiguas, vagas, llenas de discrecionalidad, conceptos abiertos que en modo alguno pueden ser manejados o utilizados en leyes porque traen consigo muchos inconvenientes, porque quedan entonces en un mar de interpretación. Eso es lo primero. Tú no puedes hablar de violencia desmesurada. Bueno, ¿qué es la violencia desmesurada? De ofensa a la dignidad, al honor, a la moral. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo está tasado? ¿Cuáles son los criterios para tú subsumir, si fuera de naturaleza penal, que no es naturaleza penal, lo que se trató de proyectar en esta ley? Pero no es naturaleza penal porque se esté despenalizando, que también se ha querido vender eso. No es que se está despenalizando el delito de opinión, que tú pudieras decirme, bueno, eso es una tradición ya que se viene instaurando a nivel de la convencionalidad, de los tratados en el entorno interamericano. No es eso tampoco. ¿Y el Lo que te está diciendo es, mira, no tenemos prisión porque eso lo vamos a diferir para el derecho común, para la parte penal. Vete a la ley de alta tecnología, vete al Código Penal con difamación e injuria y tú le das seguimiento. Ese es el primero de los inconvenientes. El segundo es que trae consigo la ley el que tú le estás dando una capacidad a un órgano extraordinaria, superpoderes propias de los jueces. A la hora de configurar el INACON, el Instituto Nacional de las Comunicaciones, tú le estás dando la capacidad a este órgano de que armonice ámbitos, aspectos que son propios de los jueces, de que pondere, de que busque proporcionalidad, de que tenga un escenario o una capacidad regulatoria más allá de su contexto, de sus funciones, de su creación original. Tú no puedes decir que en unos meses tú eres quien va, a unos 6 meses después de que se te juramenta, tú eres que va a decidir cuál será la extensión o reglamentación que tú le vas a dar a un aspecto tan delicado como lo es un tema que hoy por hoy constituye no solo un derecho fundamental, sino que tiene un carácter instrumental. Digo instrumental porque para tú ejercitar un sinnúmero más de derechos tienes que tener la libertad, para la libertad de asociación y otros tantos están juntos a de expresión, porque si no puedes comunicarte, no puedes realizar un sinnúmero de ámbitos. Pero más aún, punto número estamos hablando de la necesaria reconfiguración de ese órgano que se le está dando facultades que son propias de juez a la hora de ver la proporcionalidad y de administrar sanciones hasta de 90 días del cierre de una plataforma, de un medio de comunicación, donde hay libertad de empresa. Además, 90 días por aspecto que no se ha discutido y que pudiera ser debatible su licitud o ilicitud, pero que además tú puedes también mandar a eliminar contenido. 90 días para una estructura que la va a nombrar en definitiva el Poder Ejecutivo, porque la manda de una terna, los 5 miembros del Consejo lo mandan en una terna al Senado de la República, y después esos 5 miembros vienen entonces ya una especie de caja de Pandora, porque esos 5 miembros entonces van a hacer otra terna para pasársela al Ejecutivo, y que ese Ejecutivo entonces nombre, designe por decreto el ejecutor de todo ese proceso, que sería entonces el director ejecutivo del INACON. Entonces no es viable, no es posible, es desproporcionado, no responde al equilibrio, no responde a la legalidad, no responde a la institucionalidad que un órgano tenga esta característica, que no tenga un sustento incluso de capacidad de órgano constitucional, que por demás se está planteando de que el mismo es autónomo, pero es dependiente del Ministerio de Cultura, y pudiera ser dependiente, no es tanto el problema, porque esa autonomía no se concreta en realidad, no solo por esa dependencia, sino por el tema del Poder Ejecutivo, que en definitiva es dueño. Una propuesta que se pudiera considerar, vamos a llevarle eso al Indotel, por ejemplo, que tiene ya una estructura. Doctor, escúcheme, cualquiera usted no lo interrumpe para hacerle preguntas, porque nosotros estamos aquí así anonadados, porque usted estudió la ley, usted estudió el proyecto, y usted está dando un resumen ejecutivo de los aspectos más importantes de esta ley. Pero hay que ponerlo en el contexto de que también la gente pueda digerirlo. Estamos hablando de que nueva vez
el Poder Ejecutivo ha enviado una ley comisionada, supuestamente revisada, al Senado de la República, que podría ser una ley mordaza en la República Dominicana. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que en modo alguno sea así. No solamente porque pueda estar plagada de inconstitucionalidad, sino además de inconvencionalidad. Si hablamos de convencionalidad, es que tenemos que estar en armonía con lo que son los tratados y acuerdos internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, que hoy por hoy constituyen también precedentes vinculantes para todos los poderes públicos de la República Dominicana en los términos del artículo 74 de la Constitución, numeral 3, y el propio artículo también 26.2 de la Constitución, que acoge el derecho internacional, ¿verdad?, como normas también con un carácter adjetivo y sustantivo, incluso con los temas de derechos humanos para la República Dominicana. En esa condición, nosotros tenemos que respetar y observar los tratados y acuerdos internacionales. O sea que poco haríamos, más aún con una pretensión desbordada incluso en el ámbito geopolítico, porque estamos hablando de plataformas digitales, pero las que pretendemos sin que los mismos se hayan sentado, sin que tengan conocimiento de lo que se está haciendo en la República Dominicana, es Netflix, es Instagram, YouTube, de igual forma Facebook. Pero no solo esa, sino que también eso se hace extensivo a las plataformas digitales que en la República Dominicana cobijen, tengan en su estructura el 10% de quienes supuestamente tienen acceso a la Internet. El 10%, si nos vamos a la teledensidad en República Dominicana, que hay más teléfonos que personas con los celulares, hay la proyección, la creencia de que por lo menos 8.5 millones de dominicanos tienen el acceso a Internet, en teoría. Entonces, el que tiene más de 850,000 personas también estaría bajo esa égida, bajo ese control, donde te piden que tú tengas que dar una serie de datos personales, datos particulares. Entonces, para tú hacer algo así, primero tienes que sentarte, tienes que permitir en esa discusión el que no sea una visión que pudiera estar sesgada a partir no solamente de intereses, sino del conocimiento y de lo que ha sido la lucha y la tradición de la prensa tradicional en la República Dominicana, que no se le puede regatear ni quitar el mérito a ninguno, como es el caso de don Percio Maldonado, una vida dedicada, ¿verdad?, a la defensa de la libertad de expresión, el mismo Nancy Rodríguez, uno de los principales cultores y defensores de todo este tema. ¿Podrían estar confundidos ellos entre si el límite del derecho, ellos entienden de que va a ser para las redes sociales, pero que al final caerían en la trampa de que sería para todos los que usamos los medios? En definitiva, tiene una afectación general. No es que estén equivocados. Lo que pasa, hay un ejercicio muy importante que se da siempre en sociología, que te dice que para tú ver la densidad del bosque, tienes que verlo desde afuera, tiene que salirte del bosque para que tú puedas ver. Entonces, cuando tú metes estricta y exclusivamente periodistas, no van a considerar. Fíjate que en la estructuración de la ley se hace la proyección, la pretensión de las plataformas digitales, pero en el Consejo, y no solo en el Consejo, sino en un Consejo ampliado de representación, no hay nadie de los medios digitales. No. O sea, se está desconociendo, se está inobservando, doctor, porque van lamentablemente con ese sesgo. Ellos han hecho lo que está a su alcance. Desde luego, una propuesta de ley es una hipótesis de trabajo, y ahí tenemos entonces nosotros que hacer las exigencias de vistas públicas, así es, de una discusión más amplia, de un consenso con todos los sectores, que se entienda que no es para los periodistas. El periodista es el que tiene la mayor responsabilidad en una democracia con la libertad de expresión. Eso es categóricamente cierto. Doctor, esa explicación que tú ofreces, es decir, se trata de una propuesta, de un plan, es decir, de una norma para que sea evaluada, discutida, si se quiere, corregida, mejorada y finalmente aprobada. Y van a participar todas las partes que se sientan interesadas, doctor, y que se sientan impactadas, doctor, incluyendo a la sociedad. Incluyendo a la sociedad, porque este tema no es solamente de interés del gobierno, aunque la iniciativa surja del gobierno. Esto es un tema de alto interés para la sociedad, para la sociedad dominicana y para las sociedades del mundo impactadas por lo que significa el flujo de las nuevas tecnologías, de la información y el uso desaforado de esos instrumentos también. Para mí un grato placer compartir con usted aquí. Goza de mi respeto. Gracias. Voté por usted para el Colegio de Abogados. Y vuelve. Trátelo bien, doctor. Y yo digo que las leyes que no tienen garras son débiles. Vivimos, si se quiere,
en un libertinaje de la comunicación. No sabemos si llamar el derecho que da la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, da para que todo el mundo haga lo que le dé su gana desde nuevas plataformas. Uno escucha gente en medios de comunicación diciendo cosas que los niños en este país escuchan. Las palabras más feas y grandes la dicen y no hay sanción, y pueden seguir hablando y propalando todo lo que les dé su bendita gana. Esta ley observa y pone de relieve mucho el tema de la niñez. Eso me gusta. Y si la sociedad de prensa está de acuerdo, y si Proconsumidor tiene capacidad sancionadora, si otras instituciones que regulan tienen capacidad sancionadora, ¿por qué esta ley, ante todo lo que pasa en este país, no puede tener la capacidad de corregir cosas que están mal? Esta ley desborda todas las capacidades que pueda usted imaginarse, y no solo la ley, sino que aquí hay una hiperlegislación en todos los ámbitos, en todos los sentidos en la República Dominicana, jurisprudencial, constitucional, leyes adjetivas, los códigos que datan de 1884, que han sido asumidos como leyes nacionales. Pero lo que debemos entender que de la misma forma que hay personas desaprensivas violando las normas, violando las leyes, violando las buenas costumbres, también hay un sinnúmero de hombres y mujeres, como es el caso particular de ustedes, que están haciendo una labor y no seria, lo limita, periodística. No es que lo limita. Entonces no podemos buscar, servir, entender que vamos a tener una solución en una ley que venga a reglamentar a todo el mundo, en donde pudiéramos entonces tener ahí a unos que sí son y a otros que no lo son. Las leyes no pueden estar orientadas a un aspecto en particular. Aquí lo que falta en la República Dominicana es institucionalidad y observación a las leyes. Usted pone pena de muerte mañana para el homicidio y no van a seguir matando, van a seguir matando porque las leyes se van a activar. Las leyes son un mecanismo que no es para prevenir, sino es cuando se da el proceso. Lo que falta es institucionalidad. Aquí tenemos delitos de alta tecnología, una ley especial. Aquí tenemos difamación e injuria. Vamos que los tribunales funcionen. Lo que no podemos que este órgano, que es al margen, reitero, de lo que es la racionalidad objetiva de la estructura del derecho público con los contrapesos, pueda, el que tenga garantías que son propias en sus manos, no de ellos, sino de los jueces. Que hay que solucionar un problema de que están acabando en los medios de comunicación, sí, pero en la medida que se soluciona ese problema, también van a estar afectados quienes están en condiciones de hacer el trabajo que tienen que hacer. Entonces, no podemos, bajo ese esquema, bajo ese concepto, entonces servir un instrumento para cacería de brujas, para persecución de temas que no es la ley. Son temas de causa de la delincuencia verbal, de desaprensivos, de personas que no tienen la formación. Pero no es con la ley, es con la institucionalidad, es con la costumbre, es con la formación que eso se va a lograr. Doctor Potentini, buenas tardes. La situación actual del Colegio de Abogados está funcionando ya. El tribunal falló. Las puertas fueron abiertas. ¿Está todo secuestrado todavía? Los recursos están secuestrados, pero desde el pasado año, en el mes de agosto, nosotros radicamos una querella en contra del jefe de la policía porque estaban tomados los locales por la policía y nos permitieron la entrada a los locales. Tenemos el local de la Bolívar, que es el que está funcionando, pero todavía sin recursos. Escasamente nos estamos manteniendo, ¿verdad?, con limitaciones, con los recursos propios de la renovación de los carnets, y hemos hecho un trabajo extraordinario, aún sin recursos, porque todavía los tribunales no han resolutado sobre el particular. Para el próximo 17 de junio tenemos ahí una audiencia, y siempre hemos estado abiertos, el ramo de olivo, la necesidad de unificar la familia de los abogados. Esos recursos que tienen retenidos son de los abogados, no son de nadie en particular, y estamos y seguiremos haciendo el trabajo. Finalmente, José Chávez, ¿hay algo político en todo esto? Bueno, es contra el partido de gobierno que estamos luchando. No habría que ser finalmente Luis José mago Chávez para entender o asimilar la dificultad. Puntualmente sobre ese tema, ¿cuál es la otra parte interviniente en este conflicto? La parte que participó en las elecciones y no ganó. El PRM. Parecería, el PRM, ¿no? Pero particularmente del sector del expresidente Hipólito Mejía.
Okay. Bueno, me gustaría finalmente preguntar sobre el tema de la propuesta de ley para regular justamente todo lo que tiene que ver, sobre todo con el manejo de las nuevas tecnologías de la información, aplicable a los medios y a la exposición que representa para la sociedad. Hay una preocupación legítima de parte del Colegio de Abogados por lo que eso pudiera representar desde el punto de vista de afectar el ejercicio de determinados derechos. Pero hay, mientras tanto, otra parte importante de la sociedad afectada por la situación que se pretende regular, que es precisamente, ya usted creo que usó la palabra, el ejercicio desaforado e irresponsable de esos nuevos mecanismos, de esas nuevas herramientas de comunicación, de expresión. Y entonces uno se pregunta, ¿a qué debe dársele, si se quiere, una mayor prioridad y una mayor atención en términos de impacto en la sociedad? Lo que presumen ustedes que es un efecto que puede limitar el ejercicio de ciertos derechos, o lo que eso representa como daño en materia de formación perversa para la sociedad dominicana. Bueno, de educación, porque los medios de comunicación y lo que se aplica en los medios de comunicación termina formando y educando a la población. Miren, ningún derecho es absoluto. Desde luego hay uno que otro derecho que tendría un valor más alto que algunos que ceden, y por eso se habla de la ponderación, de ponerlo ambos en una balanza, ¿verdad? La tensión entre derechos fundamentales. Por un lado tenemos la libertad de expresión e información, artículo 49 y sus numerales, que hoy se proyecta no solo como libertad de expresión, sino derecho a la información, porque también propicia ese empoderamiento cívico, ciudadano, de todos los dominicanos que tengan esa capacidad de escrutar, ¿verdad?, de pedir información pública, porque el Estado en definitiva no es de nadie en particular, sino es de todo. Por eso se habla de proyecto, que es el término adecuado, proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos. Aquí se habla de presupuesto general del Estado, pero es proyecto, porque ese dinero no está en los bolsillos de nadie. Ese dinero a que se hace referencia, de 1 billón y tanto, una cantidad que uno no alcanza ni siquiera a dimensionar hoy día, no es fruto del trabajo de todos los que estamos aquí a través de impuestos indirectos. Por eso hay un esquema fiscalista que no responde a la esencia, ¿verdad?, de la justicia. Te dicen, bueno, la presión tributaria aquí es de la más baja. Es de la más baja en teoría, es de la más alta, porque aun cuando es de un 14 y tanto, recae sobre quienes menos tienen a través del impuesto a la gasolina, a través del impuesto de las telecomunicaciones, el ITEVI que muere en manos de los más pobres. Entonces, por eso tiene que preocuparnos y tenemos que tener esa herramienta holística, general, de escrutar, de exigir con el tema de la corrupción a partir de esa cobija que hoy por hoy se llama derecho a la información. Entonces, a la hora de tú hacer una ponderación, de tú verificar cuál de esos derechos debe ser el que tenga más atención, más prioridad, tiene que ser el derecho a la información, tiene que ser el derecho a la libertad de expresión. No se te puede coartar en modo alguno esa capacidad, naturalmente con sujeción, porque hay otros derechos de un lado, el honor, la privacidad, el buen nombre, la imagen, hasta de los muertos, que también se les reconocen. Claro. Entonces, en cada caso en particular, tú tienes ahí una caja de herramientas a partir de la parte civil, con indemnización, pero incluso con cárcel, aun cuando la tendencia, por lo menos en el ámbito político a nivel interamericano, es que eso se vaya despenalizando. Pero aquí tenemos eso penalizado, y es lo que hace el proyecto. Diferir, llevar eso a la justicia ordinaria, pero quienes tienen la capacidad, que son los jueces. Tú no puedes, desde un órgano estatal, autónomo en teoría, desde un órgano estatal, tú no puedes proyectar, plantear sin que tenga la debida estructuración, como lo tiene, por ejemplo, la Indotel. El Indotel, yo puedo estar más de acuerdo en que pueda hacer eso. Tú no puedes plantearte todas esas facultades, todas esas fortalezas, porque si a ustedes lo cierran por 3 meses, por 1 mes, cuando vienen ni siquiera los algoritmos del tema digital, ni siquiera lo van a reconocer ya. Desaparecen del mercado. Entonces, por temas que no es un juez en función de una contradicción, de un debido proceso de ley. Entonces, yo creo que la libertad de expresión como derecho instrumental tiene preponderancia sobre un sinnúmero de derechos que también están garantizados con las leyes penales. Lo que hace falta es cumplimiento de las leyes, institucionalidad. Ahora, de que por más pena que tengamos, no van a desaparecer esos desaprensivos, como no desaparece la delincuencia. Por pena de muerte que tengamos, van a seguir sucediendo homicidios, van a seguir con el tráfico de drogas. En China no fusilan y hay corrupción. Sí.
Pero es que tenemos sanciones, lo que tiene que haber institucionalidad, que los procesos no se eternicen, que la justicia actúe en consecuencia, que hayan penas ejemplarizadoras. Eso es lo que se propicia, lo que se busca, y el equilibrio que tenemos nosotros que buscar. En esto que hoy por hoy, reitero, tiene que ser una lucha de todos los dominicanos, porque es una preocupación. Es la única tribuna de desahogo que tú tienes para que las cosas se equilibren y para que tengamos una clase política. Bueno, gracias al doctor Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana. Doctor, muy agradecido. Vamos a tratar de que la próxima visita no sea tan lejos. Así es. Ni tan corta. Gracias a ustedes, encantado y a la disposición. Bueno, director.